En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por Ana Bili Estrada, por la familia Estrada Villarreal, por Lucero Leal, por Amelia Lugo y familia, por Marta Lara, familia Estrada Tricio, por Mari Carmen Cantú, por todos los enfermos y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que con admirable armonía distribuyes las funciones de los ángeles y de los hombres, concede benigno que aquellos mismos que te asisten, sirviéndote siempre en el cielo, sean los que nos protejan en nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y al Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron los fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos, muchos sometidos a las torturas. Prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran, sin nosotros, a la perfección. Palabra de Dios. Quien confía en el Señor, no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigiado las pruebas de su amor. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Que amen al Señor todos sus fieles,
pues protege a los leales y a los soberbios de lo que merecen. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo del cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y las destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había ahí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que lo habían visto todo, les contaron lo que les había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado les suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por toda la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todo lo que los oían se admiraban. Palabra del Señor. Pueden sentarse. En la mayoría de los milagros que Jesús hace, hay ciertas características en todos ellos. Siempre Jesús busca la fe del que pide el milagro o del que presenta a la persona que se le haga el milagro. No sé, la mamá de la que tiene una hija enferma, Jairo, el centurión, los amigos que llevaban al paralítico, todos tenían fe. También la persona en general, no siempre, pero casi siempre, que el hombre va a buscar a Jesús a pedir el milagro. Aunque hay algunos casos como este que escuchamos en donde nadie lo pide. Y también son milagros gratis. Es decir, Jesús tiene misericordia y
y no lo cobra, o es decir, no cuesta nada. Hace el milagro, al sordo le abre los oídos, al ciego lo deja ver y no le dice me tienes que pagar o tienes que hacer tal cosa. No, casi siempre Jesús nada más te dice ve y haz el bien. Sin embargo, en este caso en el que escuchamos, hay varias cosas distintas. Primero, que era la Decápolis, que era una región que no era judía, una región pagana, donde Jesús casi nunca asistía o casi nunca hacía milagros a los paganos. Él mismo lo dice, he sido enviado a las ovejas de Israel. Pero es que además nadie le pide el milagro que realizó, nadie le presentó al endemoniado, ni siquiera el propio enfermo o endemoniado se lo pide. Sale al encuentro y le ruega que se marche porque que lo está atormentando su presencia. Y lo reconoce como hijo de Dios. Le dice, ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Es la primera confesión y viene de un demonio, no viene de una persona. Jesús expulsa o libera a ese hombre y los demonios le rogan que se vayan a los cerdos. Ciertamente aquí sí hay un precio que pagar, porque son los cerdos, pues un cerdo vale bastante dinero. 2,000 cerdos, pues no deja de ser una cantidad muy fuerte de dinero. Y los cerdos se pierden por la salvación de un hombre. Pero lo más llamativo de este milagro es que la gente del pueblo, probablemente los cerdos serían de todo el pueblo o de varias personas de esas, en lugar de ver el milagro, ven la pérdida. No ven al enfermo que se curó, no ven al endemoniado que ya no lo está, no lo ven ya sano, limpio. Ese hombre que los atormentaba, que no lo podían sujetar, que tiraba piedras, que agredía a los demás, eso ya no se dan cuenta de eso. Nada más ven que ya no tengo mis cerdos, que perdí los cerdos. Y le dicen a Jesús, márchate. Y Jesús se marcha. Aquí sí hay, como digo, hay un costo. Cuando nosotros le pedimos a Jesús, muchísimas veces el Señor gratuitamente me concede lo que le pido. Pero muchas veces me dice, muy bien, ¿quieres tal cosa? Entonces practica esta virtud, o ten paciencia, o confía, o que tu fe aumente, o cualquier otra cosa, donde me va a costar hacer algo. Salir adelante, la mayoría de las veces el Señor nos dice, muy bien, tú esfuérzate, trabaja, lucha y entonces te lo concederé. Y muchas veces también las personas, como no consiguen gratis el milagro, entonces dejan de buscar a Jesús. No se le dice márchate, simplemente se le abandona. Como Él no me concedió lo que le pedí, lo he escuchado muchas veces, es que fui o recé mucho y Dios no me dio esto, entonces ya no rezo y ya no me acerco. Porque como no lo recibí gratis y Dios no hace lo que yo quiero, me alejo de Dios. Y Dios se marcha, que es lo más triste. Si yo le digo al Señor que se marche de mi vida, se va a marchar. Ciertamente aquí en el Evangelio les deja al ex endemoniado, tú quédate y anuncia lo que Dios ha hecho por ti. Y a más de alguno habrá acercado. Pero estas personas, en lugar de decirle, ya que hizo ese milagro, presentarle sus enfermos, escucharlo, que los curara, que los guiara, que los enseñara, que les mostrara el camino, etcétera, le dicen márchate. Hoy en día en el mundo pasa eso. A mucha gente le dice a Jesús, márchate, no quiero, prefiero vivir entre los cerdos, prefiero vivir revolcándome, prefiero vivir así porque es más cómodo, o valoro más el tener cerdos que tu amistad. Y Jesús se va a marchar. Y el peligro es ese, que nosotros nos fijemos más en lo que me cuesta una cosa que en el milagro que voy a recibir. El Señor, como digo, muchas ocasiones nos lo da gratuitamente, pero muchas veces, le estamos pidiendo algo y Él me dice, muy bien,
te va a costar en esfuerzo, en entrega, en paciencia, en caridad, en sacrificio, te va a costar. Ahora nosotros decidimos si digo que sí o si por el contrario me marcho, o más bien lo corro de mi vida. Esos hombres perdieron una oportunidad que cuántas personas hubieran querido tener, que Jesús estaba entre ellos para hacer todo el bien que quería y no lo quisieron. Y nosotros corremos el peligro de que también alejar a Dios de nuestra vida, porque preferimos cuidar cerdos. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Sí, gloria es su nombre. Oremos. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, llevando ante ti a tu soberana presencia por ministerio de tus ángeles, y te pedimos humildemente que lo recibas complacido y hagas que nos sirva para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y no cesar de alabarte, celebrando a tus ángeles y arcángeles, ya que en el honor que les tributamos redunda en tu gloria, y proclamar tu grandeza, pues si es digna de admiración la criatura angélica, lo es inmensamente más aquel que la creó, por Cristo Señor nuestro. Por Él te adoran a tu majestad todos los ángeles, y nosotros a una con ellos te adoramos llenos de júbilo diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Sangre de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna.
Oremos. Que nos fortalezca, Señor, el pan celestial con que nos has alimentado, para que caminemos seguros por la senda de la salvación, bajo la fiel custodia de los ángeles. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.